Toca presentaros el predicador de esta mañana, que ya conocemos, supongo, casi todos, si no es todos, ¿vale? Hoy tenemos el privilegio de tener a Sergi con nosotros. Hace mucho tiempo que no tenemos el placer de escucharte por aquí. Para los que no lo conocen, Sergi ha sido pastor de nuestra iglesia durante muchos años, con su esposa Esther y con sus hijos. Y ahora ejerce en Glan, en la iglesia de Glan. Y nada, Sergi, pues estás en tu casa, estamos muy contentos de tenerte aquí y nada. Me han puesto esto, creo que no. Muchas gracias, ¿eh? Buenos días. Es un placer encontraros y sobre todo una cosa que estaba hablando con anterioridad con algunos de vuestros hermanos, compañeros que trabajan en esta iglesia, que hay muchos rostros que no conozco y eso siempre es una muy buena señal. Siempre es algo positivo el visitar una iglesia y darte cuenta que la iglesia evoluciona, que crece, que se está desarrollando. Para mí siempre es algo diferente el venir a esta iglesia, porque es la razón por la cual estoy lleno de agradecimiento por Leandro, por Leo, por encontraros, porque cada vez que miro esta iglesia, como cuando miro la iglesia de Lleida, donde nací, o la iglesia de Sagunto, o la iglesia de Friburgo, siempre les tengo un cariño especial. Pero claro, en esta un poquito más aún, porque esta es la donde empecé mi ministerio. Y siempre tienes una mirada un poco que toca el sentimiento más allá de simplemente una comunidad que tiene un ministerio maravilloso, sino una vinculación emocional y afectiva con vosotros. Por esto os tengo un cariño y me hace una especial alegría el estar con vosotros en esta mañana. Los chicos hoy no han podido estar aquí. Está haciendo una escuela sabática y un programa en la iglesia de Glan. Y desgraciadamente yo también al acabar la predicación me iré, porque tenemos un programa esta tarde. Pero es un placer y os envío un saludo muy grande. Para mí es un placer y para ellos les ha encantado estar aquí con todos y cada uno de vosotros. Hay una historia que contamos alguna vez para hablar acerca del que va a ser el tema de esta mañana. Es la historia de un bandido, tachán, tachán. Un bandido que se llamaba José Rivera. ¿No os habéis escuchado esta historia? José Rivera era un bandido allá en la época de las diligencias, espuelas, estrellas plateadas o doradas en el pecho, la época de los cowboys, la época de caballos y lazo y la típica época de bandidos. Era un bandido que se llamaba José Rivera y había conseguido una gran cantidad, una gran fortuna, robando bancos, robando diligencias, robando negocios en Texas. Cada vez que iba a Texas, la gente conocía que José Rivera se dedicaba a robar y lo que hacía es que rápidamente cruzaba la frontera y guardaba toda su riqueza en México. José Rivera era un hombre que despertaba temor y pánico en las ciudades de Texas. Así que un día la población de varias ciudades, personas que tenían recursos, decidieron cortar con este problema y llamaron a lo que se conoce un ranger. Llamaron a los rangers y vino uno para pedirle que fuera a encontrar a este ladrón, a este bandido. Así que este ladrón empieza a buscar la pista, empieza a buscar izquierda, derecha, por aquí, por allá, empieza a husmear. Finalmente encuentra una pista y después de semanas y de meses, en un pueblecito en México, la puerta de una cantina se abre y entra un gringo. No es exactamente como yo, sino un gringo. Grande, rubio, ojos azules, fuerte, con su gabardina y pertrechado, con un badge en el pecho. Ve dentro de la cantina que tan solo hay un señor de una cierta edad, durmiendo con las manos cómodamente apoyadas sobre su barriga, en una mesa, y en la barra un joven. Así que el ranger entra, se dirige al joven y le pregunta: tengo una oportunidad para ti. El joven se gira sorprendido y cuando ve la estrella que está brillando se da cuenta de que el tema es un poco serio. Estoy buscando a José Rivera y sé que está por aquí. Si me ayudas a encontrarlo, tendrás una recompensa. El joven se queda mirando al ranger, mira hacia el individuo que está sentado durmiendo en la mesa, con un gorro que le tapa los ojos, y le dice: José Rivera es él. El ranger, sorprendido, le pregunta: ¿estás seguro? Sí, José Rivera es él. Así que se dirige
hacia el individuo que está sentado tranquilamente, le da un golpecito en el hombro, pom, 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 el otro se despierta y le dice: ¿eres José Rivera? Y el otro le contesta lo que es evidente: no hablo inglés. Porque el Ranger habla inglés, obviamente, aunque en esta historia no os imaginabais. No, yo no hablo inglés. Así que el Ranger se vuelve a buscar al joven y dice: ven, tú me has ido a traducir. Pregúntale si es José Rivera. Y el joven le pregunta: ¿eres José Rivera? El otro le contesta y le traduce: pregunta que quién está preguntando si es José Rivera. Y dice: dile que soy representante de la ley del Estado de Texas. Estoy buscando a José Rivera. Le traduce: es el representante de la ley de Texas, está buscando a José Rivera. Cuando ve que el individuo se sienta bien, se quita el sombrero, le habla al traductor y el traductor le dice: sí, es José Rivera. El Ranger rápidamente hace un gesto, cogiendo la gabardina, la tira por detrás y rápidamente aparece su revólver de 6 balas en el cinto y le dice: José Rivera, hay 2 opciones. Hay solamente 2 opciones. O me dices dónde está todo lo que has robado en Texas y podrás irte de aquí vivo, o vengo a hacer justicia y acabaré contigo. Traduce, le dice al traductor. El traductor, un poco intimidado, le traduce: oye, mira que hay 2 opciones. O le dices dónde está todo lo que has robado, o saca la pistola y hace justicia y te deja aquí y te mueres. José Rivera traga. Se pone seria la cosa. José Rivera le dice al joven que está traduciendo: vale, dile que saliendo de la cantina yendo hacia el norte, a 2 millas de aquí encontrará un pozo. Alrededor del pozo hay varios árboles, pero hay uno que es el más alto. En el árbol más alto que está alrededor de ese pozo, en el lado sur encontrará una lápida, al lado del tronco. La lápida es muy pesada. Si la levanta y cava 1 metro, allí encontrará todas las joyas y la mayoría del dinero. Una parte del dinero lo ha gastado, pero la gran mayoría está allí. Tradúceselo. El joven se gira hacia el Ranger y le dice: José Rivera ha dicho... Se queda mirando a José Rivera, se queda mirando al Ranger. José Rivera ha dicho... Mira, José Rivera ha dicho que ha llevado una vida de muchos crímenes y que lo mejor que puedes hacer es hacerle justicia y acabar con él. Esta imagen utilizamos a veces para hablar de lo que es la tentación, ¿verdad? Era una tentación muy grande para este joven, claro. Él no habría sido capaz de encontrar a José Rivera. Él no tenía la oportunidad ni la capacidad de intimidar a José Rivera para que dijera el secreto que mejor escondía. Pero él hablaba español y el gringo no. Y él tenía la opción de decidir. Hoy hablamos de esto, de las tentaciones. ¿Por qué hablar de las tentaciones? Porque es una realidad que nos rodea, que nos acompaña continuamente. La tentación es algo que se da por necesidad, la tentación se da por debilidad, se da por las circunstancias que nos rodean y que nos acompañan, pero la tentación está a nuestro alrededor. Encontramos ejemplos en la Biblia. A Lot le tientan las tierras, a Salomón le tientan las mujeres, a Can le tienta el dinero. Las tentaciones nos rodean. Es interesante porque en el Evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas, todos los 3 evangelios sinópticos nos hablan de un mismo acontecimiento. Después del bautismo de Jesús, si cogéis Lucas capítulo 4, después del bautismo de Jesús nos dice que Jesús fue tentado. Es una realidad que Jesús descubrió, como todo aquel que ha nacido de mujer, la realidad de la tentación. Si leemos en el capítulo 4, versículos del 1 al 3, nos dice que entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Jesús no comió nada en todo ese tiempo y comenzó a tener mucha hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se transforme en pan. Así empiezan las tentaciones. Así empiezan.
Hebreos 4 nos dice que el Cristo fue tentado en todo como nosotros, sin embargo, Él nunca pecó. La tentación no es el pecado, es diferente y lo sabemos bien. La tentación es la invitación al pecado, pero no es un pecado en sí mismo. ¿Por qué lo hacemos hoy? ¿Por qué lo compartimos? Porque creo que hay una lección muy importante en esta historia y que es fundamental para cada uno de nosotros. Vamos a leerlas todas de una vez y luego nos vamos a acercar más concretamente una tras otra. Hemos visto la primera. El diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se transforme en pan. Jesús le dijo: no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan. Entonces el diablo lo llevó a una parte alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante. Te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos, le dijo el diablo, porque son míos para dárselos a quien yo quiera. Te daré todo esto si me adoras. Jesús le respondió: las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate. Pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te guarden, y te sostendrán con sus manos, para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús le respondió: las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, lo dejó hasta la siguiente oportunidad. Esta es la historia de las tentaciones que nos relata al empezar el ministerio de Jesús. No son todas las tentaciones, como bien dice el texto, hasta que tuvo otra oportunidad, le dejó el adversario. Las tres tentaciones se construyen alrededor de tres elementos. El primero, que las piedras se conviertan en pan. El segundo, que se prosterne para recibir. El tercero, que se tire para ser salvado. ¿Qué es lo que tienen las tres en común? Las tres tienen algo en común a mi forma de ver. Es que parece que si las aceptas, a corto plazo sales ganando. La tentación siempre presenta esto. Para que te tiente, a corto plazo tienes que salir ganando. Si no, no es una tentación. Fijémonos un poquito más en la primera. Versículos 3 y 4. Si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se transforme en pan. Jesús le dijo: no. Las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan. Y me llama muchísimo la atención. Demuéstrame que eres haciendo lo que yo digo. Es algo que en ocasiones, cuando hay una cierta edad, ya no nos acordamos de esto. Pero cuando éramos un poco más jóvenes, más de una ocasión, alguien pretendía que demostraras lo que eras haciendo algo que tú no habías previsto, pero te decían de hacer. Si de verdad eres tan hombre, si de verdad eres valiente, haz esto o lo otro para demostrar que lo eres. Y es interesante porque las tentaciones, como os decía, vienen justo después de un acontecimiento. ¿Os acordáis del acontecimiento que os he dicho? ¿Cuándo ocurren siempre las tentaciones? En los tres evangelios que son reflejadas, justo después del bautismo. Si pasas solamente una página del mismo evangelio y te vas al capítulo 3, al versículo 21 y 22, nos va del bautismo de Jesús. Cierto día en que las multitudes se bautizaban, Jesús mismo fue bautizado. Mientras él oraba, los cielos se abrieron, y el Espíritu Santo en forma visible descendió sobre él como una paloma, y una voz dijo desde el cielo: tú eres mi Hijo muy amado, y me das gran gozo. Capítulo 3 nos dice: tú eres mi Hijo. Capítulo 4, versículo 3, si eres el Hijo de Dios. Podríamos decir, qué estupidez. Hace menos de 2 meses que el Cristo ha vivido una experiencia extraordinaria. En su bautismo el cielo se ha abierto, una voz se ha escuchado, la gente que está alrededor lo ha oído. Este es mi Hijo amado. Tú eres mi Hijo. ¿En 2 meses lo ha olvidado? ¿En 2 meses se le ha pasado? ¿Por qué es una tentación? Porque aunque parezca algo que sea simple, es muy efectivo. Es muy efectivo. ¿Sabéis? Era en junio del 2001 cuando yo empecé el ministerio en esta iglesia. Ya ha llovido, 15 años, que se dicen rápido. Algunos nos damos cuenta que durante ese tiempo hemos perdido mucho cabello, cogido muchos kilos y hemos ganado un poquito en mal carácter. Algunos, otros nos conserváis muy bien, pero algunos hemos cogido un poco de mal carácter. 15 años en el ministerio.
Y estos 15 años me han ayudado a confirmar aquello que algunos colegas con más experiencia me decían. Me hablaban de esta tentación. Esta tentación es una realidad. En el ministerio lo vivimos de una manera muy clara. Las cosas están bien o las cosas están mal por lo que haces o por lo que te aprecian. Si haces una campaña, si haces un encuentro y viene mucha gente, las cosas están bien. Si tienes éxito en la actividad que estás preparando y la gente responde, aplaude y te felicita, las cosas están bien. Por contra, si no viene gente y no te lo agradecen, las cosas están mal. En ocasiones, no solamente como pastores, sino también como miembros de una iglesia en la que todos tenemos un ministerio, estamos tentados a pensar, a creer, a aceptar que valemos la producción que realizamos, que nuestro valor se rige por el éxito que tienen las iniciativas en las que nos implicamos. Porque si yo he sido llamado, si soy un buen cristiano, si tengo un ministerio, entonces, si lo pongo en las manos del Señor, entonces Él se encargará de que haya buenos resultados. Si no hay buenos resultados es porque algo falla en esta ecuación, que nos repetimos más de una vez. Si yo hago las cosas bien, si yo soy un buen cristiano, si lo pongo en las manos del Señor, tiene que salir bien. Y no siempre es así. Y no siempre es así. Esta tentación nos lleva a esta reflexión, es lo que tiene detrás. Eres un buen cristiano, eres un buen pastor, si haces las cosas bien y tienes un buen resultado. Y esto nos lleva a una conclusión muy buena y muy peligrosa. Eres lo que haces. Eres lo que rindes. Eres lo que produces. Y alguno, en este momento, con los años de experiencia, los cultos que ha escuchado, pensará y dirá, sí, Sergi, pero Mateo capítulo 7, versículo 20, por sus frutos los conoceréis. Y es verdad, por sus frutos nos conocemos. ¿Pero de qué frutos hablamos? ¿De los números? ¿De la cantidad? ¿De los aplausos? ¿O de lo que nos dice Gálatas 5? Esos frutos que se resumen en amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Por sus frutos los conoceréis. Estos, no los aplausos. Es una tentación que tenemos en más de una ocasión. El pensar que valemos por lo que producimos, que nuestra identidad se limita al impacto o al reconocimiento, a la perspectiva que tienen los demás, la visión que tienen los demás de nosotros. Nuestra identidad es mucho más que una cuestión de productividad o de opiniones humanas. Tu identidad es mucho más de aquello que lo que tú produces. Tu identidad es mucho más de la opinión que tengan aquellos que te rodean, por más que a tus ojos los valores. Tú eres mucho más de lo que la gente piensa o pueda pensar de ti. A veces olvidamos la enseñanza que encontramos en Lucas 15, la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo, fuera rico o pobre, siempre era hijo. El hijo pródigo, fuera bien vestido o sucio de barro, siempre era el hijo. El hijo pródigo, que oliera a aromas del Caribe o que oliera a la peste del cerdo, siempre era el hijo. El hijo pródigo, que fuera respetuoso con su padre o no, siempre era hijo. El hijo pródigo, que hubiera pedido perdón o no, siempre era el hijo. El hijo pródigo, que estuviera en casa o que estuviera lejos, siempre era el hijo. Y esto no lo digo yo, me lo enseña el Padre. El Padre no tuvo necesidad de que estuviera en casa, no tuvo necesidad de que le pidiera perdón, no tuvo necesidad de que demostrara respeto, ni que oliera bien, ni que fuera bien vestido, ni que le devolviera la riqueza que había dilapidado, para que se echara a correr, se abalanzara a su cuello y lo reconociera como su hijo, porque siempre fue su hijo. Simple, simple. Y a veces nos dejamos engañar y lo olvidamos. El Padre nos enseña ese principio fundamental. No es lo que hacemos aquello que nos define.
nos define algo mucho más alto, algo mucho más excepcional. La segunda tentación la encontramos en los versículos 5 y 8. Y es una tentación que la veremos expresada de una manera muy clara. Versículos del 5 al 8. Entonces el diablo lo llevó a una parte alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante. Te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos, le dijo el diablo, porque son míos para dárselos a quien yo quiera. Te daré todo esto si me adoras. Jesús le respondió, las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. A finales de los 60, principios de los 80, en la Universidad de Stanford, el profesor Walter Mischel hizo una prueba muy interesante. Es lo que se llama como el Marshmallow Test, el test de las nubes, no sé cómo se llama. Y lo vais a ver en una película que tenemos ahora. ¿Podemos poner la película? Luego hablamos. Es corta, no os preocupéis. Marshmallow, ¿verdad? Y esto, yo creo que la segunda tentación habla simplemente de esto. Y para entenderlo de una manera más claro, mira, vamos a hacer una cosa. ¿Tienes tu Biblia? Pon el dedo en el capítulo 4, donde la hemos leído, ¿vale? Pon un dedo aquí. Y ahora haz correr las páginas hasta llegar a Apocalipsis, capítulo 11. Y vamos a leer un texto. Pero tienes que guardar un dedo en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, ¿vale? Apocalipsis 11, versículo 15. Y guardas las cosas así, un dedo en el Evangelio de Lucas y el otro en Apocalipsis, capítulo 11, versículo 15. Dice, entonces el séptimo ángel tocó su trompeta y hubo fuertes voces que gritaban en el cielo, ahora el mundo ya es el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por siempre y para siempre. ¿De qué va la segunda tentación? Es muy sencilla. La segunda tentación va a decirle a Jesús, mira, todo esto nos lo podemos ahorrar. Todo esto nos lo podemos ahorrar. ¿Vale? Estamos en el año 2016. Imagínate que en ese momento, no sabemos cuándo vendrá Cristo, pero lo que le está diciendo el tentador a Jesús, oye, todas las guerras, batallas, las barbaridades que salen en tu nombre, nos las evitamos. Todo esto, apedreamiento de Esteban, dificultades, crucifixión, resurrección, nos ahorramos. Vale, saltamos. ¿De dónde estamos? Aquí, ¿vale? El mundo ya es el reino de nuestro Señor y de su Cristo y Él reinará por siempre y para siempre. Cógelo. ¿Nos ahorramos el sufrimiento? ¿Vale? Dejémonos de milongas. Tú y yo sabemos que es tuyo. Pues venga, cógelo y quédatelo ya. No perdamos el tiempo. La segunda tentación habla de esto, ni más ni menos. La segunda tentación es, tú sabes que lo vas a tener, pues cógelo. ¿A qué esperas? Si sabes que es tuyo, cógelo ya. Te evitas tus sufrimientos y el sufrimiento de todos los que amas. Es una de las tentaciones más efectivas. Tú le quieres y él te quiere, pues cógelo. Tú la quieres y ella te quiere, pues cógela, es tuya, no esperes. ¿A qué vas a esperar? Ese puesto es para ti. Quizás el currículum no es el más bueno que es, pero oye, ponle un par de frasecitas, pero tú sabes que el puesto es para ti. O sea, vale, falsea un poco el currículum, no es falsear, es solamente mejorarlo un poco. Redondéalo, pero el puesto es tuyo. No es copiar, no es hacer trampas en el examen. Tú has estudiado lo que has podido, has hecho todo lo que podías, oye, es una ayudita de nada, pero tú sabes con lo que te has trabajado, la buena nota te la mereces. Venga, que es un esfuerzo de nada. O sea, normalmente lo habrías hecho, ahora es porque estarás nervioso porque es el día del examen. Te preparas un poquito y no cambia mucho. La segunda tentación habla de esto. Jesús, no necesitas sufrir, como decía antes, no necesitas la cruz, la resurrección, no necesitamos persecuciones, no necesitas todo ese sufrimiento, necesitamos las guerras de religión, necesitas en serio que se muera y se mate tanta gente en tu nombre por una mala comprensión de ti. ¿Es necesario? ¿Hace falta esta división? ¿Hace falta todas las guerras que conocemos? ¿Hace falta Primera y Segunda Guerra Mundial? ¿Hace falta todo esto? ¿Hace falta? Pues toma, cógelo. Cógelo ya. ¿Quieres el mundo? Cógelo. Es tuyo. Acabará siendo tuyo. Cógelo ahora ya, de la manera en que yo te diga.
por el atajo que yo te ofrezco. En ocasiones Dios dice, espera, y el adversario te dice, ¿pero a qué esperas? Es una tentación que es muy efectiva. En Hebreos capítulo 5, versículo 8 nos dice, aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Y es que a veces olvidamos que hay etapas por las que es necesario pasar para valorar aquello que vamos a encontrar al final. Y si quemamos etapas, luego será difícil valorar en su justa medida aquello que conseguimos. Será más difícil, porque habremos saltado etapas que son importantes. Me llama la atención que el Hijo de Dios tenga que aprender obediencia por las cosas que sufrió. Es algo que me llama la atención y es una tentación en la que a veces hemos caído. Los caminos son tan enriquecedores, tan importantes a recorrer como el mismo destino al que vamos. Y a veces queremos cortar el camino. Qué tentadores que son los atajos, sobre todo cuando nos decimos y cuando sabemos que tenemos todo el derecho de cogerlo. La tercera tentación se encuentra en el mismo capítulo 4 de Lucas, versículos del 9 al 12. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate. Las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te guarden, y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús le respondió, las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, lo dejó hasta la siguiente oportunidad. El adversario, citando el Salmo 91, versículos del 11 al 12, Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas, te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. La tentación no es tirarse, porque ¿a quién le va a tentar tirarse de lo alto? La tentación no es tirarse desde lo alto del templo, no. La tentación es actuar de forma que la Biblia demuestre que es veraz. La tentación es hacer que la revelación se aplique de la manera que tú decides, no por lo que ella revele, por lo que tú quieras. Es una situación en la que te habla tanto de la capacidad que tiene el adversario como de tu conocimiento de la palabra. Esta tentación es un check de realidad. ¡Pum! Ostras, este es más fuerte de lo que me pensaba. Si hasta se la conoce, y la conoce bien. Te tienta con los instrumentos que deberían ser aquellos que tú mejor dominas. Te tienta con aquello que se te ha dado para ayudarte. Y te demuestra que conocer, lo que se dice conocer, el adversario conoce. Ahora la pregunta es, ¿y tú cuánto conoces? ¿Y tú qué conoces? Si no conocemos de manera satisfactoria la palabra inspirada, nos exponemos a que aquellos versículos que han sido ofrecidos para darnos luz nos hagan caer en las tinieblas. Esa es la realidad de la tercera tentación. ¿Conoces para que sea una luz o desconoces para que sea una fuente de tinieblas? ¿En qué se ha convertido? ¿En un bonito elemento decorativo que acumula el polvo o que sirve para encajonar bien en la librería ese libro que siempre se cae? ¿Qué es esto? No me quiero alargar. Estas tres tentaciones que tu Salvador sufrió son más cercanas de lo que parecen. La primera nos dice, ¿sabes quién eres de verdad o dependes de lo que digan los demás? ¿Qué relación hay entre tu identidad y la mirada de los demás y aquello que tú eres capaz de producir? La segunda tentación me dice, ¿has entendido ya que Dios te quiere tanto que no solo te dice lo que es mejor para ti, sino que también te enseña a cómo conseguirlo? ¿Lo hemos entendido ya? ¿Sabes dónde acaban esos atajos que se presentan como tan prometedores y que se venden como tan lógicos y tan exactos? Tercera tentación, ¿conoces o hablamos de oídas? ¿Conoces? ¿O hablamos justo de aquello que, fíjate qué bien me ha ido, que el pastor Leo hace 2 semanas habló de este tema y me fue la mar de bien? Eso que conozco. Lo que cada sábado, sabadito, de 10 a 12:30, escucho de otros y entonces conozco.
de aquello que escucho en la reunión de oración en casa, o el vídeo de Internet, qué bueno, Internet. Oye, tú, me meto en YouTube y tengo un montón de cultos, pero ¿tú conoces? ¿Conoces o sabes? ¿Conoces tú o hablas de oídas? Porque otro ha hecho el trabajo de coger y tiene su perspectiva. ¿Conoces las 3 tentaciones? ¿O ahora sabes por qué yo estoy hablando? ¿Conoces? ¿Le das el tiempo a, como decimos con algunos amigos, me voy a la mina, me voy a picar, hay algún tesoro, me voy a encontrar? ¿Conoces? ¿O nos hemos quedado solo en la corteza? Y cuando nos ponemos alguna vez o alguien decide coger algo de profundidad delante nuestro, nos dejamos llevar por lo primero que diga y asentimos diciendo tiene razón, tiene razón. No porque tenga razón, sino porque es que no tengo el criterio para discernir si tiene razón o no. Y ya que habla de Dios, tiene razón, tiene razón. Pues fíjate, en este caso, tercera tentación. Citando la Biblia, y tenía razón, pues va a ser que no. Pues va a ser que no. ¿Tenemos los instrumentos para discernir? No. Ya han pasado 2000 años de estas tentaciones y creo que son tan actuales en ese día como lo pueden ser hoy 2 de abril de 2016. Y ahora me podéis decir, vale, muy bien, toda esta reflexión me gusta, ¿cómo lo hacemos? Yo te daré solamente 3 consejos, 2 versículos y una reflexión que creo que puede ser útil para ti. El primero se encuentra en Colosenses, capítulo 3, versículo 2. Si quieres pasar de la corteza, pasar de la superficie e ir en profundidad, Colosenses 3.2 para mí da la clave. Buscad las cosas del cielo, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y es que en la vida uno tiene que decidirse, porque el día tiene 24 horas, ¿verdad? Y vas muy pillado. Trabajas mucho. La gente no lo sabe, pero eres el hombre y la mujer, el joven que trabaja más de Ginebra. Nadie lo sabe más que tú, pero tú eres la persona que trabaja más del mundo mundial. Encuentra tú el tiempo para estudiar la palabra, si te interesa. Tú conoces tu horario, yo no lo conozco. Tú conoces tus prioridades. Luego no te quejes. Si no conoces, si no es una prioridad para ti conocer, no te quejes de no conocer. No es más que la consecuencia del estilo de vida que llevamos. Puede ser un poco brutal, pero es la realidad. Yo es que no lo puedo cambiar. Los días tienen 24 horas, así que tú decides a qué las dedicas. Pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Segunda tentación, Dios nos invita a lo mejor. La forma de conseguirlo forma parte de ello. Tan importante es lo que quiero conseguir, cómo lo voy a conseguir. Las 2 cosas forman parte. Y Filipenses 4.8 me da el elemento que me puede ayudar a discernir y reconocer el camino ideal del Señor y aquellos atajos que me llevan a ningún lugar. Filipenses 4.8. Amados hermanos, una cosa más para terminar. Concentraos en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Pensad en cosas excelentes y dignas de alabanza. Los caminos de Dios son dignos de alabanza. Los caminos de Dios son excelentes. La forma de trabajar de Dios es admirable, bella, pura, justa, honorable y verdadera. El Señor trabaja así. Los atajos que no responden a estos parámetros no son los caminos de Dios. No es la forma de trabajar de Dios. Tercer elemento, que es la primera de las tentaciones. ¿De qué depende tu identidad? Es una pregunta tan íntima y tan profunda que podríamos hablar muchísimo tiempo. Y muchas veces nos dejamos llevar por lo que somos capaces de hacer o lo que hacemos y la mirada que tienen los demás hacia nosotros. Yo creo que el relato bíblico responde a la relación, a esta respuesta de nuestra identidad en el relato que nos habla de nuestros orígenes. Y lo hablo de una manera, para mí, muy interesante. Me habla de una relación entre Dios y nosotros muy personal. Yo creo que la respuesta se encuentra a esta realidad en el mismo capítulo 4, en el versículo 1, cuando nos dice, entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán. A veces lo leemos así, de carrerilla, ¡fum! Entonces Jesús, guiado por el Espíritu Santo, en algunas versiones, lleno por el Espíritu Santo. Y es que nuestra identidad responde a esto, ni más ni menos.
La relación que tenemos con Dios forma parte indisoluble de nuestra identidad. Por esto nos dice que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. La identidad del Cristo no se podía entender si no es con la intimidad que tiene con el Espíritu Santo. El hombre se ha hecho no para Dios, no por Dios. El hombre está creado con Dios. Somos con Dios. Somos plenamente con Dios. Forma parte de nuestra identidad, Dios. Es algo que no podemos disociar. ¿De qué podría hablarte hoy? Con lo que te quiero, con lo que me importas, con la de amigos que tengo en esta sala. ¿De qué podría hablarte hoy? Simplemente de esto. No olvides quién eres. Dios forma parte de nuestra identidad más íntima, la más íntima. Y no es por azar que en el relato de la creación se nos habla de 3 personajes principales, de un hombre, una mujer y Dios. Y parece que la misma intimidad que hay entre el hombre y la mujer que se aman es la intimidad que debería haber entre la mujer y Dios y el hombre y Dios. ¿Quién eres? Solamente serás el día que tengas la misma intimidad que tienes o que esperas tener con aquel que amas o la que amarías si la tienes con Dios. ¿Quién eres? Todos los días empiezan igual, con un sonido en el despertador que de manera irreverente, irresponsable, nos da una patada en lo más profundo de nuestro ser para levantarnos. Corre al desayuno, corre para ir al trabajo, corre para levantar a los niños antes, corre para ir a las clases, corre para la presión, si no tienes trabajo, de buscar un buen trabajo. Corre rápido para conseguir el éxito. Rápido. No es suficiente con tener éxito, hay que tenerlo ya. Realízate, sé una referencia para los demás, que te admiren, que te aplaudan, que te respeten. Produce y rápido. Nunca es suficiente. El Señor es lleno del Espíritu Santo. El Cristo es mi ejemplo, lleno del Espíritu Santo. Entonces soy capaz de discernir la revelación. Es difícil de conseguir. Es difícil de conseguir el empezar el día lleno del Espíritu Santo. Toma el tiempo de hacerlo. Nadie sabe como tú la complejidad de tu vida. Nadie sabe como tú lo difícil que es llevar una familia, quizás cuando estás solo o sola. Nadie sabe como tú la complejidad de tener que gestionar el trabajo. Nadie sabe como tú la presión que te ponen para conseguir lo que tienes que conseguir. Nadie sabe como tú cómo llegas a final de mes. Las necesidades que tienes. Nadie sabe como tú cómo se aprieta y te angustias a veces en la vida. Nadie lo sabe como tú. Nadie. Tiene razón. Nadie lo sabe como tú. Yo también tengo razón cuando te digo que nadie sabe como tú la necesidad que tienes de conocer más que simplemente saber. Nadie lo sabe como tú, la necesidad que tienes de conocer de verdad. Y tengo razón al decirlo, para que puedas discernir. Nadie sabe como tú la cantidad de atajos en los que has perdido oportunidades en tu vida, energías y fuerzas. Nadie lo sabe como tú. Y tengo razón al decirlo. Nadie sabe como tú los caminos que has cogido tantas veces que pretendían llevarte a buen puerto, ¿verdad? Y ya sabes dónde has llegado. Nadie sabe como tú lo que necesitas andar por los caminos que el Señor te ofrece. Nadie sabe como tú la necesidad que tienes de hacer del Espíritu Santo la prioridad de tu vida. Y en esto tengo razón. Tanta como tú tienes razón al mirar tu vida y ver lo compleja que es. Hoy podríamos hablar de muchas cosas, muchísimas, pero te quiero demasiado para hacerte perder un simple instante. Nadie sabe como tú lo que necesitas para ser feliz. Ya que se te ofrece y tienes la oportunidad de conseguirlo, no pierdas ni un instante. Aférrate a ello, consigue tus objetivos y sé feliz. Que Dios os bendiga. Feliz sábado.